Vamos a continuar entonces haciendo los videos que estábamos armando de prospección y expresión minera y también para geofísica y geología, ¿sí? En este caso vamos a hablar de las unidades sísmicas, ¿sí? Primero vamos a comenzar con la parte de sismología de observación, pero después vamos a continuar también con las otras unidades que son sísmicas de refracción y sísmicas de reflexión. O sea, con las palabras término sísmica nos estamos refiriendo tanto a lo que se refiere a las vibraciones de origen tanto natural como artificial, ¿sí? Es decir, que la sísmica la podríamos clasificar o subdividir, ¿sí? En sismología de observación, ¿sí? Y la prospección sísmica, ¿sí? Prospección sísmica. En lo que se refiere a la prospección sísmica, se dividía en la prospección por refracción y prospección por reflexión. En el caso de la sismología de observación, da una idea general, se refiere, hasta el día de hoy, digamos, no hay una forma de prevenir en qué momento se va a producir un sismo, ¿sí? Ni tampoco, digamos, cómo hacer para evitarlo, ¿sí? En la práctica se lo estudia para reducir al mínimo los daños que causan, ¿sí? Pero no tan solo eso, sino también en base a la observación al estudio de los fenómenos sísmicos, se pudo deducir cómo es la estructura interna de la Tierra en función de cómo se propagan las ondas sísmicas por su interior, ¿sí? Y además se lo puede aplicar, digamos, en forma provechosa para localizar diferentes tipos de yacimientos. Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de prospección por refracción y prospección por reflexión, donde aplicamos justamente la onda sísmica para localizar formación. En la prospección por refracción normalmente se usa la prospección petrolífera, pero a pequeñas profundidades, es decir, de baja someras, o sea, del orden no más de los 600 metros, podríamos poner hasta 600 metros, ¿sí? También se lo usa la sísmica de reflexión para la producción de yacimientos minerales, o sea, minería, ¿sí? En cambio, la prospección por reflexión se usa específicamente en producción petrolífera, ¿sí? A grandes profundidades, o sea, prospección petrolífera, ¿sí? A grandes profundidades, ¿sí? Y en lo que es sismología, ¿sí? Que es lo que vamos a desarrollar ahora, la sismología es la parte de la geofísica, una de las partes de la geofísica más desarrollada y que estudia los terremotos y otras vibraciones del suelo, terremotos y otro tipo de vibraciones, ¿sí? Bien, habría que ver, digamos, que en el caso, el objeto más importante es estudiar los terremotos, ¿sí? En los terremotos, la definición correcta sería que es un movimiento repentino y pasajero que se produce en una región limitada de la corteza terrestre, es decir, del interior de la corteza, y desde el cual se propaga hacia afuera en todas direcciones en forma de trenes de ondas sísmicas, ¿sí? Entonces, esa definición merece ser analizada. ¿Qué características decimos que es un movimiento repentino y pasajero? Repentino y pasajero, ¿sí? En una región limitada. En ese sentido lo vamos a distinguir de otro tipo de movimientos, ¿sí? Porque si nosotros, las otras vibraciones, ¿sí? Si nosotros medimos, digamos, los movimientos de un punto respecto a otro de la superficie terrestre, vamos a ver que las posiciones relativas, por lo general, en la mayoría de los casos van cambiando, ¿sí? Hay movimientos lentos como lo que tiene lugar en la formación de las cadenas montañosas, o sea, formación de las cadenas montañosas, o sea, lo que es la orogenia de las cadenas montañosas, ¿sí? Lo que es la orogenia montañosa. Sabemos que si nosotros medimos, digamos, a lo largo de los años, a lo largo de los milenios, con frecuencia representan kilómetros de desplazamiento, porque son el ascenso de las montañas, son movimientos lentos que van a lo largo del tiempo, ¿sí? Después tenemos movimientos cíclicos, por ejemplo, las mareas
que tienen que ver con la interacción gravitatoria entre los astros. O sea, la Tierra, al ser atraída por astros como la Luna y en menor medida el Sol, produce un ascenso no solo del agua, sino también de la corteza terrestre, que en forma diaria representa entre 5 y 7 centímetros, ¿sí? Y después tenemos, como decía, los llamados microsismos, que son de menor duración y de entidades menores que se producen por cualquier perturbación que se produce en la corteza. Todo esto son movimientos que se producen a lo largo del tiempo, no tienen un comienzo definido y un instante de finalización. En cambio, ¿cuáles son las características de los sismos? ¿Sí? Que, como dijimos, ¿sí? Tienen un instante definido, tienen un principio, tienen un inicio. Lo continúan durante un cierto tiempo, continúan un tiempo y tienen un final y finalizan, ¿sí? Es decir que, como saben, en este caso está bien definido lo que es el movimiento sísmico. Sí, lo que tiene el movimiento sísmico es que generalmente, ¿qué otra característica tiene? Es que produce daños, es decir, produce daños significativos, produce daños, ¿sí? ¿Sí? Y son impredecibles. Esas son las características de los sismos, ¿sí? Después, hay diferentes causas de los sismos, ¿sí? Vamos a ver las causas de los sismos, que vamos a volver un poco acá para adelantar. Las causas de los sismos son diferentes. Las causas más comunes que tenemos son lo que es las causas tectónicas, los sismos de origen tectónico, o choque de placa, o desplazamiento de una sobre otra, ¿sí? Entonces, las causas de los sismos, tenemos de origen tectónico, los volcánicos y los producidos por impacto, ¿sí? Bien, los tectónicos se deben justamente a la acumulación de energía entre las placas de la corteza, ¿sí? Eso es mejor que lo veamos en los gráficos, para que más correcto se lo entienda por ahí. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, no sé qué ubicación ahí, tenemos un choque de placas, ahí está ahí. Tenemos dos placas que están fracturadas a lo largo de la falla y se producen movimientos tectónicos, uno en una dirección, otro en la dirección opuesta, y entran en contacto de dos placas y van acumulando tensión hasta que llega un momento en que se desplaza uno con respecto al otro, produciendo el sismo. O sea, es una reacción elástica que generalmente produce fisuración repentina de la corteza y también tiene que ver con la corriente plasmática, o sea, la marea de magma. Acá están otras formas de ver cómo hay diferentes teorías de cómo se produce la acumulación de tensiones, ¿sí? Por ejemplo, una dice engarce de aristas y ruptura. Por ejemplo, acá tenemos una placa que se desplaza en esta dirección y otra en la dirección contraria, y tiene una arista que sobresale. Esa arista va y se queda trabada en una saliente de la otra placa, acumula tensión hasta que llega un momento en que se libera la tensión, se rompe la arista y se mueve uno con respecto a la otra. Recientemente hablan de otras formas también de producir el sismo de origen tectónico, que es curvamiento y reacción elástica. También se representan dos placas que van en dirección opuesta, una choca sobre la otra y generalmente una cabalga sobre la otra, se curva y cabalga, acá se empieza a curvar y una de ellas cabalga sobre la otra, produciendo el movimiento sísmico. Esos sísmicos son movimientos de tipo tectónico, ¿sí? También se ha hecho investigaciones en los diferentes lugares donde se producen sismos, por ejemplo, en la falla de San Francisco, ¿cierto? En Los Ángeles, California. Ahí se ha visto cómo es, por ejemplo, que hay características morfológicas del terreno asociadas a los movimientos sísmicos. Por ejemplo, había una grieta preexistente, que son estas dos que estaban cerradas, ¿sí? Durante un sismo que se produjo en esta zona, ¿sí? En la parte oeste de los Estados Unidos, próximo a México, que tiene una falla de más o menos 1.300 kilómetros y que tiene diferentes formas fracturadas, como en este caso había dos grietas que empezaron a producirse esfuerzos, ¿sí? Que terminaron abriendo las grietas y, como se ve, hay un eje que se produce como una fractura
y aparecen lo que se llaman montículos de topo, que son pequeños bordes o que como si fueran excavaciones hechas por animales, ¿sí? Se dice que el eje de compresión sería perpendicular, digamos, a la rayadura, y tenemos el eje de tensión. La compresión hace formar un montículo y hace abrir un fragmento de la corteza con respecto al otro, tanto en la parte superior como en la parte inferior. También se pudo ver, comprobar cómo se produce el desplazamiento, lo que es el fenómeno sísmico. Por ejemplo, en una zona de México tenían plantados 6 árboles que son en la dirección AB segunda, que es la que está acá, horizontal. A lo largo de los años, a medida que pasaron los años, por ejemplo, se empezó a curvar la parte digamos, del segmento que está a la izquierda, se empezó a curvar y desplazarse hacia el norte, y esto quedaba en la misma posición, los árboles se iban curvando, y ahí se ve que en la dirección A o' B segunda, en unos 2 o 3 años, después pasados 5 o 6 años, ya tomaba la posición A segunda o B segunda. En ese momento se produce el quiebre a lo largo de esta línea, ¿sí? Y se produce como una reacción elástica, como si fuera un elástico, adopta la parte superior la forma A segunda C hacia arriba y la parte inferior B segunda D hacia abajo. Y perpendicular al plano de falla se generaron estas fracturas secundarias que son formando casi 90 grados con el plano de falla, ¿sí? Bueno, ¿qué otros movimientos? Son los movimientos volcánicos, o sea, las causas son los volcánicos y los, como decía, por impacto. Los volcánicos son debido a presión subterránea acumulada, ¿sí? El magma al subir empieza a presionar sobre las paredes del volcán hasta que llega un momento que libera gases y produce explosiones, lo cual produce sismos. También puede ser cristalización brusca, es decir, los minerales que salen a las temperaturas de la lava de 1400 grados centígrados entran en contacto con el aire frío, cristaliza y reduce su volumen, ese produce agotamiento. También hay ruptura por tensión, porque la lava al enfriar se va agrietando, y también hay intrusión de magma en las paredes del volcán, ¿cierto? A presión fisurando roca. También se puede producirse excavación, ¿sí? La excavación es un fenómeno más común y que se da interrupción o bloqueo de una corriente. Va subiendo una corriente magmática, excava sobre las paredes de su alrededor, y si se detiene bruscamente se produce un movimiento sísmico. Esto es lo que es volcánico. Y por último tenemos los por impacto de las causas. Lo más común son expresiones en la superficie. Por ejemplo, se hace detonar una bomba, algún explosivo, una dinamita, lo que sea. La caída de meteoritos, ¿sí? El hundimiento en cavernas, caída de techo en cavernas y deslizamiento de roca y fenómenos similares. El hundimiento en las cavernas es muy importante porque se da en las ciudades grandes, como puede ser Nueva York, en varias ciudades del mundo, en donde cuando no se hace bien un estudio de suelos, hay suelos que dentro de las capas contienen capas de donde hay sales, se acumula de especies de salares que contienen sales, que por las infiltraciones de agua absorbe la humedad, la sal, y se contrae. Al contraerse, disminuye su volumen, se achica y empieza a preponderar el peso de las capas que están en la parte superior, y se empieza a ir hundido en forma cíclica hasta que llega un momento que colapsa. Actualmente en muchas ciudades del mundo se produce ese tipo de fenómeno cuando no hay hecho un estudio de suelos. O sea, hay que hacer un estudio de suelos en ese momento. Vamos a ver ahora los elementos de un terremoto, ¿sí? Los elementos de un terremoto los ponemos acá y le ponemos la gráfica. Los elementos son, por acá está, elementos, el foco, epicentro, ¿sí? El foco, epicentro, o hipocentro, perdón, y el epicentro, hipocentro y el epicentro. Bueno, el foco hipocentro es la región del interior de la corteza donde se produce la liberación de energía, ¿sí? Donde se genera el sismo, ¿sí? Acá lo vemos en una gráfica, por ejemplo, en este caso ahí está el foco hipocentro. Generalmente se piensa que es un punto, pero en la práctica se ve que es una zona un poco más grande, una decena o centenares de metros, ¿sí? Y desde ahí se generan las ondas sísmicas y se van propagando en todas direcciones. Y lo que es el epicentro es el punto que cae directamente sobre la vertical de la superficie de la Tierra. Es decir, que si yo del foco levanto una vertical, ¿sí? Vamos a tener justo arriba el epicentro. No siempre coincide con ese punto porque depende de la transmisibilidad de las rocas.
Por ejemplo, si en esta zona de la derecha hubiera roca de mayor compactación, mayor densidad, tramite con mayor velocidad las ondas sísmicas y en lugar de salir verticalmente saldría un poco al costado. Es decir, que una cosa es el observado y otra es el medido. El medido tiene que ver justamente por dónde se conduce, teniendo en cuenta la transmisibilidad de los terrenos, ¿sí? Que no siempre coincide con el punto que está encima de la superficie, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que se llaman las ondas sísmicas, ¿sí? Las ondas sísmicas, ¿sí? Los tipos de ondas sísmicas, tenemos las ondas, ¿sí? Ondas internas, ¿sí? Ondas internas de profundidad, ¿sí? Y las ondas de superficie, ¿sí? Ondas de superficie. ¿Cuáles serían las ondas internas? Son las ondas P y las ondas S, ¿sí? Vienen se llama primaria Undai, ¿sí? Viene hawaiano, ¿sí? Secundaria Undai, Y por otro lado tenemos las ondas de superficie y las ondas L, ¿sí? Bueno, ¿cómo más o menos se lo distingue? Durante un terremoto profundo e intenso, ¿cierto? Se produce un tren de vibraciones. Las primeras que llegan son las ondas P, ¿sí? O también llamadas longitudinales. Longitudinales, ¿por qué? Porque la característica es que en un terreno cualquiera, digamos, las ondas P, ¿sí? Se transmiten, digamos, en forma paralela al terreno. Es decir, que si la dirección de transmisión de las ondas es para allá, en realidad esto se dobla, así el terreno se dobla en esa dirección, o sea, hacia arriba y hacia abajo, así como comprimido. Es decir, si lo vemos en una columna, lo mejor es verlo en una columna, en una estructura. En una columna, en una estructura, la onda va en esta dirección y lo que hace es subir y bajar a la columna, la sube y la baja, ¿sí? En cambio, las ondas P son, las partículas vibran en la dirección en que se propagan, ¿sí? En cambio, las ondas secundarias, ¿sí? Las ondas S, secundaria, digamos, siguen después de llegar a las primarias, continúan las ondas secundarias con un poquito mayor de amplitud, digamos, pero menor intensidad, y son ondas transversales, es decir, que las partículas vibran en la dirección perpendicular a la dirección de propagación. O sea que si uno viera así el terreno, en realidad el terreno en sí se estaría ondulando así en esta dirección, hacia un lado hacia otro. La onda se propaga así, pero se mueve lateralmente, ¿sí? Son las ondas S, que generalmente tienen menos velocidad que las ondas P. Y estas dos son internas, es decir, que si yo tengo dentro del interior de la Tierra, acá en el núcleo y en el manto y en la corteza, se propagan en esta dirección tanto las ondas P como las ondas S. En cambio, cuando llegan a la superficie, empiezan a disminuir y aparecen las ondas L. Las ondas L son ondas que no están en el interior de la Tierra, sino que aparecen al llegar a la superficie y aparecen, digamos, con pequeña magnitud y se van aumentando progresivamente. Las ondas L hay de tres tipos, ¿sí? Las ondas L tenemos las Rayleigh, ¿sí? Las Stoneley y las Love, ¿sí? La onda L, como las más comunes son las Love, se refiere más a este nombre. Bueno, las Rayleigh se producen generalmente en el contacto de una superficie límite, digamos, isótropa, ¿sí? Y homogénea, con el contacto con el aire. Generalmente las ondas se producen movimientos elípticos y retrógrados, de retroceso, es decir, como que las partículas vibran hacia adelante, las pequeñas cantidades vuelven y vuelven a vibrar. Movimiento retrógrado elíptico de retroceso. Estas son las ondas Rayleigh, ¿sí? Generalmente en el espacio entre una formación y el aire, ¿sí? En cambio las Stoneley se producen entre dos medios distintos, en contacto entre dos medios que pueden ser, digamos, homogéneos o no, ¿sí? En este caso ya no son movimientos, estos son movimientos elípticos, en cambio aquellos son movimientos circulares, es decir que en la parte superior normalmente van en dirección contraria a la dirección de propagación, la parte inferior a favor, y va avanzando progresivamente, ¿sí? Estas son las ondas Stoneley, ¿sí? Y por último tenemos las ondas Love, que las ondas Love, que es muy similar a las S, solo que se dan en superficie, y la característica es que la dirección es perpendicular o normal a la dirección de propagación, ¿sí? Normalmente las que mayores daños producen a las estructuras son las ondas que se propagan en forma transversal, es decir que las ondas longitudinales, como las estructuras están diseñadas para soportar la fuerza de tracción compresión, por ejemplo acá tenemos los hierros, ¿sí?
junto con el cemento y los estribos, está diseñado para soportar esfuerzos tanto que comprimen hacia acá como que de dilatación. En cambio, tanto la onda S como las ondas L producen movimientos en sentido como esfuerzo de corte, que tiene tendencia a cortar las estructuras para las cuales no están diseñadas, ¿sí? Son las ondas transversales, ¿sí? Bueno, la velocidad normalmente las ondas también varían, porque tenemos las ondas primarias, normalmente va entre 2-3 kilómetros por segundo en medio poco compacto, hasta 14 kilómetros por segundo en el centro de la Tierra. En cambio, las ondas S normalmente tienen un 90% de la velocidad de las ondas P, y las ondas L son las más lentas, del orden 70% de las ondas P, ¿sí? Acá podemos ver algunos. Esperen un cachito y hay que ver la parte de clasificación. Uh-huh. ¿No?